Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Había un hombre enfermo, Lázaro de Betania, del pueblo de María y de su hermana Marta. María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el que estaba enfermo. Las hermanas de Lázaro enviaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no es mortal, es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que éste se encontraba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Jesús dijo a sus discípulos: Volvamos a Judea. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que, aún ahora, Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le respondió: Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió: Sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Jesús, conmovido y turbado, preguntó: ¿Dónde lo pusieron? Le respondieron: Ven, Señor, y lo verás. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron: ¿Cómo lo amaba? Pero algunos decían: Este, que abrió los ojos del ciego de nacimiento, ¿no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús, conmoviéndose nuevamente, llegó al sepulcro, que era una cueva con una piedra encima, y dijo: Quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, le respondió: Señor, huele mal, ya hace 4 días que está muerto. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra, y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, te doy gracia porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho por esta gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó con voz fuerte: Lázaro, ven afuera. El muerto salió con los pies y las manos atadas con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: Desátenlo para que pueda caminar. Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él. Palabra del Señor. Hola amigos y amigas, una vez más nos encontramos en torno a la Palabra de Dios en este 5.º domingo del tiempo de la Cuaresma, caminando hacia la celebración de la Pascua. Hemos escuchado el relato de la reanimación de Lázaro. Ciertamente tenemos que hablar de una reanimación. Normalmente se ha dicho resurrección, pero el término resurrección implica otra cosa. Esto es la reanimación de Lázaro. Y en este texto tenemos que ver el sepulcro, no simplemente como una tumba, sino como, en todo caso, como el vientre materno del cual se nace. Y entonces vemos la muerte como un nuevo nacimiento. Cuando los dioses formaron la humanidad, a ella atribuyeron la muerte y retuvieron la vida en sus manos. Son las palabras que en la célebre epopeya mesopotámica, la tabernera Siduri dirige a Gilgamesh. Ciertamente, el ser humano sabe que contrae la posibilidad de morir desde el momento mismo de nacer, desde el momento mismo de ser concebido. San Agustín dice: cuando nace un niño, todas las personas dirán que será cuando sea grande, podrá ser, no sé, tal vez carpintero, podrá ser tal vez, no lo sé, cualquier otro oficio, podrá ser alto, podrá ser bajo, cualquier otra cosa. Nadie se pregunta morirá o no morirá, porque ciertamente cada hombre cuando nace ya es suficientemente viejo como para morir.
De hecho, el libro del Génesis nos relata el tema de los dos árboles. En los primeros capítulos del libro del Génesis aparece el tema del árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. El hombre puede comer el árbol, puede comer los frutos del árbol del bien y del mal, y entonces el hombre tiene discernimiento, pero el hombre no puede comer de los frutos del árbol de la vida. Comer significa apropiarse de una vida para siempre, porque el hombre no puede tener esta vida para siempre. Diríamos, este es el dato natural, el dato que nos da la naturaleza humana. En el Antiguo Testamento no se cree en la existencia de una vida después de la muerte. Muy tardíamente, en el siglo II a.C., se habla de la resurrección de los muertos, pero ciertamente una resurrección de los muertos que nada tiene que ver con nuestra doctrina acerca de la resurrección de la carne y de la vida eterna. Esta resurrección de los muertos que existía en la mentalidad de los judíos del siglo II para adelante, significaba al final de los tiempos, los justos tendrán la posibilidad de resurgir de las tumbas, pero era un volver sobre este mundo, volver sobre esta tierra. Por lo tanto, no da esto la respuesta a lo que el hombre está buscando. ¿Quién es entonces aquel que nos ilumina realmente? El domingo pasado veíamos el Evangelio de la iluminación, el Evangelio de la curación del ciego de nacimiento. ¿Quién es el que nos ilumina realmente? La luz nos viene de la Pascua, la luz nos viene de la predicación de Jesús. Y es entonces desde la Pascua, desde donde nosotros podemos leer este texto y podemos ver el hecho humano de la muerte. Decíamos entonces que no se trata de una reanimación de Lázaro, porque una cosa es retornar a este mundo, recuperar la vida material, aún signada por la muerte, y otra cosa es dejar definitivamente esta vida. Vemos en este Evangelio que Jesús, en vez de ir a curarlo a Lázaro, se detiene 2 días. Uno piensa, ¿por qué Jesús se ha detenido? De hecho, el reclamo de la hermana de Lázaro, de Marta, es: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Tú podrías haber hecho algo. Jesús demora 2 días. Justamente en este signo, en esto de que Jesús demora 2 días, se expresa de que Jesús no ha venido a prolongar la vida de los hombres sobre la tierra, sino a derrotar la muerte. Y el derrotar la muerte no significa entonces un prolongar la vida del hombre sobre la tierra. La muerte como aquello más profundo, Jesús triunfa sobre la muerte, aquello más profundo que no permite la comunión del hombre con Dios. Jesús ha venido para que nosotros tengamos plena y definitiva comunión con Dios, desde ahora y para siempre. Este texto que hemos acabado de proclamar, que le hemos llamado la reanimación de Lázaro, seguramente podemos pensar que está inspirado en alguna curación que pudo haber suscitado una notable impresión, ya que el enfermo era considerado muerto o tendría alguna enfermedad que por fuera estaba considerado muerto. Entonces, a causa de esta curación, el escritor del Evangelio, San Juan, se enfrenta con el tema central del cristianismo. Jesús es el resucitado y es el Señor de la vida. Este es el mensaje fundamental, es el Dios de la vida. Justamente Jesús se proclama él mismo como la vida a partir de este texto. Por eso sabemos que en San Juan los milagros, en vez de llamarse milagros, se llaman signos. Jesús no vino para hacer eterna esta forma de vida, sino que vino para introducirnos en aquella que no tiene fin. No vino entonces a prolongar esta vida. Justamente esto es lo que podemos entender a través de esto que dice el Evangelio, que Jesús demoró 2 días, fue cuando Lázaro ya había muerto. Para Jesús, la muerte no es un acontecimiento destructivo, irreparable, sino que marca el inicio de una condición
infinitamente mejor que la precedente. Por eso nosotros tenemos dos nacimientos, el nacimiento del vientre de nuestra madre y luego el segundo nacimiento es a esto de la vida de Dios, la vida definitiva de Hijo de Dios. Tenemos entonces una vida en la cual la muerte es simplemente inicio de una posibilidad de vida más grande, más plena. Podríamos decir es la segunda parte de la vida. La muerte da la posibilidad de que se exprese la vida en plenitud. Es la segunda parte, es la mejor parte de la vida. Marta entonces, aquí en el Evangelio, pertenece al grupo de los que, a diferencia de los saduceos en el Antiguo Testamento, creen en la resurrección de los muertos. Pero ya sabemos que una fe, como lo tenía el judaísmo, se trata de una resurrección de los muertos en la cual se esperaba que al final de los tiempos los muertos, los justos, pudieran resurgir, pudieran tener una retribución de vida. Jesús va a proclamar el mensaje de resurrección que significa la recuperación definitiva de la vida que no está finalmente ya tocada por la muerte en ningún sentido. Por eso este relato es un relato de reanimación. Luego Lázaro vivió nuevamente y volvió a morir. Y luego entonces, después de esa muerte finalmente, es tomado por Dios. Y entonces esta es la restauración total. Por eso decimos que resurrección significa justamente esto, la recuperación de la vida. El hombre redimido por Cristo no muere. Se trata de una posibilidad de una vida nueva y entonces el vientre de la madre es el signo de lo que significa la tumba, es la posibilidad de un inicio nuevo, de un nuevo nacimiento. Imaginemos que hay dos niños gemelos en el vientre de una madre y entonces cuando nace el primero, el segundo que va a nacer puede llegar a pensar, me ha dejado, ¿qué ha pasado con aquel que ha nacido? Me ha dejado, comenzará lo peor para él. Es lo que nosotros pensamos cuando muere un ser querido, ciertamente. Pero sabemos que la muerte es inicio de vida plena. En la mirada cristiana, la vida en este mundo es una gestación y la muerte es verificada por quien queda, no por quien muere. Nosotros vivimos la experiencia de la muerte, vemos el hecho de la muerte, nosotros que quedamos. Pero para quien parte de este mundo, la vida entonces inicia de un modo absolutamente diverso y pleno después de la muerte. Vemos en el Evangelio que Jesús llora. ¿Por qué el llanto de Jesús? No es lo mismo el llanto de Marta, de María, de toda la gente que está ahí. De hecho, el verbo griego que se utiliza para hablar de la muerte, para hablar del llanto de ellos y del llanto de Jesús, no es el mismo verbo. Ciertamente son dos modos de llorar. Jesús no llora desesperado. Cuando se utiliza el verbo griego para hablar del llanto de las demás personas, es un llanto con gritos, un llanto desesperado. Jesús llora, se le caen las lágrimas. El otro verbo que se utiliza en griego expresa justamente esto, simplemente se le caen las lágrimas. Está triste porque, por cierto, está separado de este ser querido, de Lázaro. La separación de los seres queridos nos provoca dolor y por eso Jesús llora. Esto es normal, esto es natural. Es doloroso ser dejado por un amigo, pero es egoísta al mismo tiempo querer retenerlo. Por eso cuando Lázaro sale de la tumba, ¿qué va a decir Jesús? Desátenlo, déjenlo ir. Dejarlo ir, se trata de eso. Cuando muere un ser querido, deberemos dejarlo ir. Nosotros queremos retenerlo, queremos apropiarnos de las personas, sin embargo, dejarlo ir es el inicio de un duelo sano. Mirando entonces el horizonte de la vida, miramos a Jesús como aquel que nos da la vida plena, que nos da la posibilidad de una vida recuperada. Solamente de esa manera podemos mirar nosotros cristianos la muerte. No la miramos como aquello que termina con todo, que acaba con todo, sino como el inicio de una segunda parte de la vida, la mejor. Hasta la próxima.